la sección de química. Aquí está su Classroom. Hay dos documentos que están en PPT que dice espectrofotómetro sin tilde y las POC. Los demás entonces son unos videitos que tengo. Ya ustedes saben cómo yo pongo el parcial, que los parciales son bastante sencillos, no son, es a veces cosas que voy hablando en la misma clase. Y en la sección de química es una sección bastante ajetreada porque se realizan muchas pruebas, sobre todo si trabajas en un laboratorio bastante grande, estos laboratorios de, bueno, ya los privados son igualitos de, que llevan un montón de personas y necesitamos tener equipos automatizados realmente que sean muy buenos para poder entonces satisfacer a los clientes. Los clientes, no solamente cuando ustedes tenemos una deficiencia en nuestro plan de estudio que estamos haciendo, ustedes saben que estamos en autoevaluación y estamos tratando de hacer las correcciones o un plan para poder hacer luego las correcciones y mejorar entonces el mismo plan de estudio, que se necesita tener una materia de control de calidad. Eso es muy importante, aunque en cada materia a ustedes les hablen, siempre es importante tener este tipo de conocimiento. Los clientes no son solamente las personas que les llegan, por ejemplo, a un hospital privado o a su laboratorio privado, que podemos tener a nuestros clientes pacientes. Los clientes son todas las personas que acuden a su servicio. Por ejemplo, en los lugares públicos, en los laboratorios públicos, el cliente es el paciente, ¿verdad? Que está haciendo, que está costeando sus pruebas de exámenes a través, por ejemplo, de la caja de seguro social. Ese es un cliente. ¿Cuáles son los otros clientes? Los médicos que van, por ejemplo, al laboratorio de un hospital a ver cómo van los pacientes, los resultados de los pacientes o los exámenes de los pacientes y que esos pacientes estén ingresados dentro del hospital para ver entonces cómo va transcurriendo la enfermedad del paciente, o los proveedores de los equipos, de los reactivos, o sea, clientes son un montón de personas. Y se ha vuelto imperioso la necesidad de tener estos equipos que son bastante grandes, si son para estos laboratorios, o pequeños, pero que sean adecuados también a las necesidades de cada laboratorio. En primera instancia, la primera tecnología que se usó para la sección de química fue la espectrofotometría, en donde se mide la cantidad de luz absorbida por una sustancia en solución. Entonces, estos espectrofotómetros que hasta hoy en día todavía nosotros seguimos utilizándolos, pero ya súper modernos, y no solamente los equipos cuentan con espectrofotometría, la medición entonces de la señal de la absorbancia, sino con otro tipo de tecnologías, otras metodologías también, para poder entonces poder leer o determinar las concentraciones de los distintos analitos. Básicamente el espectrofotómetro va a tener una fuente de luz, un monocromador que es el que escoge las longitudes de onda a las cuales va a ser leída cada una de las sustancias, un lugar donde se va a colocar la sustancia a ser leída y que pueda pasar por ella la luz transmitida, ¿verdad? Va a haber un detector de esa señal y un convertidor entonces digital para poder entonces darnos los registros de la absorbancia en una cantidad, o si tenemos ya un software que está incluido en el equipo, nos los traduce a las unidades entonces de medida. Básicos, los espectrofotómetros de antes, los que teníamos, que eran bastante sencillos, pero ahora, chicos, contamos con espectrofotómetros súper cómodos de precio. Cuando les digo súper cómodos, y que son casi semiautomatizados, porque la automatización te dice cuando tú metes el paciente y metes el tubo, tú no haces más nada. Pero estos semiautomatizados, donde usted le tiene que ingresar una a una las muestras, pueden estar alrededor de los $2,000. Y si uno se pone a pensar para un laboratorio pequeño, es un equipo que no es realmente costoso. Te dan, mire, si pueden ver, tiene una lámpara halógena, tiene todas esas longitudes de ondas que son las que se utilizan más para los diferentes analitos en química.
La metodología, ese aparatito tiene punto final, es cinético y tiene, por supuesto, el de la espectrofotometría. La muestra de 10 a 50 microlitros, o sea, súper pequeñito la cantidad, o sea, que podemos tomar muestras de bebés, de venas difíciles, y podemos entonces tener una cantidad adecuada para realizar el examen. Tiene impresora, tiene interfaz, o sea que se puede conectar a el sistema que administra toda la demografía del paciente, y el voltaje te dice que está de 85 a 264 voltios, o sea que usted puede tener conexiones de 110 voltios o de 220, que eso es también muy importante, que usted conozca su laboratorio, cómo está conformado y las conexiones que hay en su laboratorio. No sabemos si usted más adelante llega a ser jefe de laboratorio, tiene que adquirir equipos y usted debe saber cuáles son las tomas de corriente que tiene y si esos equipos pueden estar allí. Entonces, dentro de las metodologías que se usan para lograr entonces encontrar las concentraciones de los analitos está el punto final, esto es en química, el punto final, en donde el reactivo y la muestra van a ser incubados a un determinado tiempo, a una temperatura adecuada, y va a haber entonces un consumo del analito por medio del reactivo, y entonces se tiene que consumir totalmente. Por eso se le da un periodo de tiempo para que ocurra. Todo esto ya está establecido dentro del mismo sistema de los equipos, y se está midiendo entonces la cantidad de producto formado. En los métodos cinéticos ocurre lo mismo, solamente que las mediciones van a estar dadas regularmente en un periodo de tiempo. Va a haber varias mediciones en un periodo de tiempo y se puede medir entonces la cantidad del sustrato no transformado o del producto formado. Y en la luminiscencia, que es otra metodología que se utiliza también mucho en el área de la química, sobre todo para tipos de hormonas, las transferrinas, la medición de vitamina B12, todos esos tipos de analitos que tienen que ver con ciertas partes del metabolismo. Entonces se utiliza la luminiscencia, que es la medición entonces de la generación de una luz que se conoce como luz fría. Estas tecnologías, sobre todo la luminiscencia, se usa para analitos que tienen bajo peso molecular, como por ejemplo algunas hormonas, muchos fármacos y las vitaminas. Ellos están en bajo peso molecular en el suero de las personas, en la sangre, y se necesita entonces que existan tecnología muy sensible que permita entonces amplificar la señal que emiten entonces por medio de la luminiscencia. En química se le conoce entonces como CLIA a este grupo de pruebas que son análisis inmunoluminiscentes, en donde vamos a tener una fase sólida. Ustedes saben que casi todas estas reacciones siempre se van a llevar a cabo en una fase sólida cuando hay presencia de porciones inmunológicas, sobre todo, no tanto en las metodologías anteriores de espectrofotometría, punto final. Ellas miden la cantidad de analitos que hay en suspensión, pero estas sí necesitan entonces un soporte, en donde aquí vamos a tener moléculas de biotina y streptavidina que le van a dar como un mayor soporte, como son proteínas, le van a dar peso molecular adecuado para poder ser medidas. A esta molécula de biotina va a estar unido un primer anticuerpo. Estos anticuerpos generalmente van a ser monoclonales, y luego este anticuerpo va a captar los antígenos. ¿Cuáles son los antígenos? Las vitaminas, hormonas, fármacos que se encuentran en la sangre. Y luego van a hacer, esto es una especie de sándwich, van a hacer entonces, se le va a unir un segundo anticuerpo que está marcado entonces con una enzima. Aquí dice que es la peroxidasa de rábano. Y luego se le añade un sustrato. Todo esto es en forma automatizada, se le añade un sustrato. ¿Qué se va a medir? Ese sustrato, a medida que la enzima va a catabolizar entonces el sustrato, se va a producir
un producto lumínico. El producto lumínico va a ser inestable y la medición de la cantidad de luz se va a dar cuando esa excitación de ese luminol va a bajar entonces a sus niveles basales y allí se va a dar la medición. Aquí estamos hablando que este tipo de reacción son bastante rápidas. Estamos hablando que aproximadamente los ensayos pueden estar saliendo entre 25 y 30 minutos y eso es bastante rápido para unas pruebas, unos marcadores como por ejemplo la transferrina. Ahorita vemos el video de eso. Entonces la automatización se dio en química. Antes estaba todo de forma manual, pero comenzó a darse alrededor de 1956, por supuesto, en Estados Unidos, y ya para la década del 70 teníamos analizadores automáticos que realizaban múltiples pruebas a la vez. Debemos tener en consideración que para realizar todo tipo de automatización y todo tipo de prueba, tenemos que manejar muy bien las fases preanalíticas, las analíticas y las posanalíticas. En la fase preanalítica muchas veces, y en química casi nunca depende de nosotros, del tecnólogo que está realizando la prueba, depende del paciente. Y el paciente muchas veces se va a dirigir al tecnólogo para que le diga cómo debe comportarse antes de la realización del examen. Y usted debe estar en la capacidad de poder decirle cómo debe ser su comportamiento, porque hay muchas pruebas que requieren ayunas. Ya ustedes saben, las glucosas y sobre todo los perfiles lipídicos son los que más requieren ayunas. Hay unos ciertos tipos de hormonas que también deben ser tomadas, el cortisol, por ejemplo, en la mañana o en la tarde, ya eso es química especial. Si es determinación de proteína de 24 horas o depuración de creatinina o creatinina de 24 horas, ustedes tienen entonces que decirle al paciente cómo debe recoger la muestra de orina. Todas esas partes. También cuando muchas veces nosotros no tomamos las muestras, sino que la toman los asistentes. El asistente de laboratorio debe estar pendiente de ese paciente, decirle las horas correctas. Por ejemplo, en las curvas de tolerancia a la glucosa, usted le toca a esta hora, la segunda le toca a esta hora, y si el médico pide una tercera, la tercera le toca hasta esta hora. Entonces, todo ese tipo de cosas a veces se escapan de nuestras manos y esa parte preanalítica puede afectar las dos partes que siguen. Así que tenemos que estar muy pendientes de eso. La automatización que nos dice que vamos a tener una mínima intervención del operador. El operador entonces va a... Chicos, denme un segundito. Listo. El operador entonces va a haber una mínima participación del operador en donde el tecnólogo va a decir al equipo necesito tales perfiles, tales cosas y él va a introducir la muestra centrifugada. Inclusive hay equipos automatizados en donde no tenemos que hacer alicuotado. El alicuotado es cuando usted centrifuga la muestra, obtiene el suero y usted pasa entonces con una pipeta a cubetitas. Esas cubetitas las coloca en gradillas y las mete en el equipo. Inclusive los equipos lo que hacen es que cuando uno centrifuga, mete directamente los tubos en la gradilla y entonces se va a realizar la prueba. Todos estos tubos deben estar rotulados. Sabemos eso con el nombre, el apellido y la cédula del paciente, pero una vez que han sido ingresados en el sistema, deben estar entonces sus códigos de barra pegados. En el laboratorio ya no se trabaja absolutamente nada en laboratorios automatizados, inclusive hasta los pequeños se puede adquirir sistemas en donde haya la demografía dado por códigos de barra. Así que hay ventajas y desventajas en el uso de la automatización, por supuesto. Entre las ventajas es que si vamos a adquirir equipos
grandes que son más costosos, entonces el volumen de trabajo debe ser suficiente para compensar la inversión inicial. Eso es muy importante, por eso les digo, si ustedes van a ser en algún momento jefes, todo eso debe ser tomado en cuenta. Requiere esfuerzo para que el equipo trabaje en pleno rendimiento, no solamente el equipo en sí, el aparato, sino el equipo humanos también. Cuando usted adquiere un equipo, debe tener muchas características buenas para que haya un buen rendimiento. Debe ser amigable. Esta frase o esta palabra se la van a encontrar mucho alrededor de su vida productiva. Amigable significa que el software del equipo no te debe dar un dolor de cabeza a la hora de estar ingresando o manipulando el equipo. Hay equipos que son muy difíciles de lograr que hagan las cosas, porque tenemos que llegar hasta una validación del resultado. Validar significa que nosotros vamos a aceptar como correcto todos los resultados que el equipo nos da. Entonces, la interfase que se debe manejar en los equipos debe ser bastante amigable, que usted lo compruebe. Deben ser altamente eficientes. Estos equipos, la mayoría, si los laboratorios son, por ejemplo, de hospitales, trabajan las 24 horas, nunca se apagan, jamás desde que los conectan hasta que se dañan, como después en 12 años, jamás se vuelven a apagar. Deben desplegar un gran panel de analitos. Si usted va a adquirir un equipo de esto, debe estar sumamente completo. Qué buena precisión, que se pueda hacer una calibración frecuente, pero no diaria. Frecuente, pero no diaria, porque eso consume muchos reactivos también. Que muestren desde el tubo primario, eso quisiéramos, no alicuotar, sino directamente centrifugar y colocar los tubos. Y que, por supuesto, no haya contaminación, porque muchos de estos equipos utilizan una aguja única para dispensar muestras y reactivos. Así que debe haber un buen sistema de lavado para ellos. Los equipos también, nosotros debemos manejar un sistema de bioseguridad, la eliminación de todos los desechos, porque hay equipos que funcionan en química húmeda, se llama eso. Hay química húmeda y química seca. En la química húmeda, todos los sueros y los reactivos que ya fueron procesados, entonces son eliminados en tanques y tenemos que tener bioseguridad con eso. Debemos manejar un sistema de calidad total en el área de química también, y que ese equipo de química pueda hacer una LIS, una unión con otros equipos automatizados de laboratorio, y que uno le dé al paciente un resultado continuo, no de varios equipos diferentes, sino que un mismo resultado continuo. Es más fácil para el médico poder leerlo. Para ver, automatización significa ahorro, sí, en algunas cosas, en algunos reactivos, etc. A ver, ¿qué más aquí? Voy a decir, ¿qué se puede automatizar? La identificación de las muestras, serían los códigos de barra, eso es todo automatizado. La lista de tareas, la generación, hay equipos que uno le coloca las listas de tareas que tiene que hacer, por ejemplo, tienes que calibrar, tienes que controlar, vas a hacer un autolavado, etcétera. Esas listas de pruebas, de tareas para esos equipos se pueden entonces añadir de forma bastante fácil. Las transferencias de muestras se puede automatizar, que se trabaje con el tubo primario y no con las alícuotas. La adición de reactivos, muchos equipos tienen sistemas refrigerantes en ellos, estos equipos grandes, así que uno puede dejar los reactivos dentro de los equipos y no sacarlos todos los días a la nevera y volverlos a meter. Así que esa es una gran ventaja, que estos equipos grandes cuentan con esos sistemas de refrigeración. Tienen sistemas de código de barra. Muchas veces están internos, nosotros ni siquiera tenemos que pasar con la mano el láser, sino ellos ya están internos. Cuando uno mete los tubos, uno coloca el código de barra de tal forma que el equipo lo pueda leer. Y bueno, hay una gran cantidad entonces de equipos de química de diversas casas comerciales. Otra función que nosotros deberíamos tener, sobre todo si trabajamos en áreas de hospitales donde hay cuartos de urgencia, es una función que se llama STAT,
Short Turnaround Time. ¿Qué significa eso? Que sobre todo se los estoy diciendo en equipos de química, cuando las personas vienen a los hospitales por infartos o por descompensaciones metabólicas de equilibrio ácido-base, se necesita entonces que pruebas muy importantes como por ejemplo sodio, potasio salgan súper rápido. Y si nosotros hemos montado 40 pacientes antes, esas pruebas no nos van a salir hasta que salgan los 40 pacientes primero. Así que cuando yo monto un paciente de urgencia, le digo, este paciente quiero que sea STAT. STAT significa que él me va a poner ese paciente primero que los otros 40 que ya he montado y va a hacer la prueba súper más rápido que los demás. En 5 o 10 minutos ya ese tipo de analitos pueden ser entonces llevados a la sala de urgencia para entonces que se tomen los criterios médicos que tengan que tomar. Entonces sí es importante que este tipo de funcionamiento esté presente, entonces que usted lo tenga presente. Muchos de estos equipos de laboratorio funcionan como sistemas abiertos y otros como sistemas cerrados y otros se llaman como datos. ¿Qué significa sistema abierto? Significa que usted como dueño de un laboratorio, compra un equipo, lo adquiere y usted puede colocarle cualquier reactivo de diversas casas comerciales. No tiene que ser el reactivo de la casa comercial donde usted compró el equipo. Te da este beneficio de que usted puede trabajar con diversos reactivos. Cuando les digo esto, es que ustedes tienen que comprar la misma línea en una casa comercial diferente. No que va a comprar de una el cleaner, de otra otra cosa, no. De la misma casa comercial se compra todo. Pero te da la ventaja de que puedes adquirir reactivos mucho más baratos y de gran estabilidad en diversas casas comerciales que no tengan que ser la que creó y fabricó entonces el equipo. Los sistemas cerrados sí son aquellos en donde usted tiene que de a fuerza comprar los reactivos de la misma casa comercial en donde fueron creados los equipos, porque así entonces están establecidos y no hay otra forma de hacerlo. Hay un sistema que se utiliza mucho, sobre todo en el área pública del gobierno, que se llama un sistema comodato, se le conoce. Comodato, ¿qué significa? Que usted tiene una gran cantidad un volumen muy grande de pacientes. Lo que hace la casa comercial es ponerte el equipo gratis. Ellos te ponen el equipo gratis, pero ¿qué haces tú? Todos los meses le estás comprando. Por supuesto que eso me parece a mí que es mucho más beneficioso para la adquisición de tecnología, porque cuando ustedes trabajan se van a dar cuenta que los equipos, usted lo compra. 2 años después salió una modificación, como los carros, le pusieron una lámpara nueva, ya cambió todo. Entonces es igualito, usted 2 años, 3 años después, ya viene una versión del mismo equipo que está mejor que el que usted adquirió. Así que si pudiera hacerse, si usted tuviera un laboratorio con un volumen muy grande de pacientes, se puede entonces realizar eso. La casa comercial te pone el equipo y tú le estás todos los meses comprando un montón de reactivos. Cuando el equipo se dañe o se ponga obsoleto o haya otra versión que hace la casa comercial, te retira ese y te pone la versión nueva y tú sigues comprando. Es un negocio de por vida. Con esa casa comercial, ellos se aseguran de que siempre van a tener compras y usted se asegura de que le van a cambiar la tecnología. Los sistemas abiertos también son muy buenos para los laboratorios pequeños. Usted compra un espectrofotómetro como el que les dije de $2,000 y se va a los que venden Wiener, por ejemplo, toda esa química húmeda que vende Wiener y compra toda su química húmeda ahí y usted tiene no necesariamente tiene que adquirir los reactivos que le manda entonces esa casa comercial. En la adquisición de los equipos,
tienen que tener un alto grado de funcionamiento, una estabilidad analítica muy fuerte, que la calibración la mantengan por tiempo prolongado, eso sería lo ideal, pero no ocurre. Las calibraciones se están haciendo alrededor de cada 3 días, se está calibrando los equipos. Cada vez que nosotros le ponemos un reactivo nuevo al equipo, cada reactivo, cada caja siempre trae un lote, que es un código de barra, un lote nuevo, y cada vez que uno ingresa un reactivo nuevo a los equipos, hay que calibrarlo. Que minimice la repetición de las pruebas es por si algo el equipo no logró leerlo. Que nosotros podamos realizar el mantenimiento preventivo de forma sencilla. Ese es el que nos toca a nosotros. Hay 2 tipos de mantenimiento. Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo se llama. En el mantenimiento preventivo lo hace el tecnólogo, que es cambiar los filtros. Hay unos filtros que absorben humedad. Cambiar los filtros, cambiar las soluciones de lavado, cambiar las soluciones de diluciones, limpiar si hay algún derrame, ese tipo de cosas. El mantenimiento correctivo es donde nosotros ya no podemos realizar ninguna función de las que debería entonces realizar un biomédico. El biomédico se va a encargar del mantenimiento correctivo de los equipos. Así que nosotros tenemos que hacer las acciones preventivas, como que son, mayoría son limpieza, tenemos que efectuarlas. Ahorita les presento entonces una diapositiva, no, un video de un equipo que se llama Vitros, que maneja química seca. Los gasómetros, chicos, también forman parte de los equipos que se utilizan en el área de química, de la química general. Ellos miden el estado ácido-base del paciente, la cantidad de oxígeno que está llevando los pulmones al torrente sanguíneo, y también miden el CO2 que va a ser eliminado por el producto entonces del metabolismo. Estos son algunos parámetros que se deben medir en los gases arteriales, pero los gasómetros miden muchísimos más parámetros que son muy útiles para los médicos, sobre todo del área de urgencia, porque aquí estamos hablando entonces del compromiso de la vida del paciente. Miden pH, la presión de CO2, la presión del oxígeno, la saturación, el bicarbonato. Todos esos parámetros son medidos. Se le añaden también hemoglobina, hematocrito y un montón de parámetros más que tienen que ver entonces con la modificación del equilibrio. Ahí les puse eso, por eso no. Ahorita les pongo un videito para que lo vean. Y en la química sanguínea, o sea, tenemos una cantidad inmensa de pruebas que se pueden medir por medio de entonces de estas pruebas con sus diferentes metodologías. Y lo bueno de la mayoría de los equipos es que usted no va a hacer las peticiones de la prueba una por una. Usted va a trabajar en base a perfiles. Usted le dice al equipo, los equipos, así como los celulares, todas las pantallas con que usted trabaja son táctiles. Así que usted le dice al equipo, quiero el perfil lipídico, no tienes que poner solo colesterol y triglicéridos, teclear, no. En el perfil lipídico te engloba todas esas pruebas y te las hace. Quiero el perfil renal, entonces te hace la nitrógeno-urea, creatinina. Quiero el perfil hepático, te mete todas las bilirrubinas, las transaminasas. Quiero el perfil de los electrolitos, te pone sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. Entonces así se trabaja mejor. El perfil pancreático, amilasa, lipasa. Entonces fosfatasa alcalina también la mete allí. Entonces está tan automatizado las pruebas que con poco personal, parece mentira, pero con poco personal puedes sacar en un turno de 8 horas más de 100, 150 pacientes. Este equipo que está aquí se llama Vitros. El Vitros maneja química seca. Significa que no va a haber ningún desecho líquido que tengamos nosotros que eliminar. Todos son desechos sólidos. Los reactivos están dados por slide. Slides son como unos
unos cubreobjetos chiquitos que tienen en el centro como un papel filtro, algo así como un papel absorbente, y ahí van a estar entonces los reactivos incluidos y va a poder las enzimas, si el método es enzimático, va a estar allí. Estos equipos de los vitros son muy buenos, son muy, pero muy estables. Nada más necesitas tener las condiciones necesarias para que el equipo haga su labor correcta, que es, por ejemplo, estar en muy buen aire acondicionado. Al ser tan grande, genera mucho calor y el calor dificulta que él trabaje. Así que él es un equipo fino, necesita muy baja temperatura. Miren, ahí están las gradillas, los códigos de barra están para afuera. A esas son las cubetitas que yo les decía que se añaden los sueros, pero él puede trabajar directamente con los tubos ya centrifugados. Hay agujas que son únicas y esas agujas absorben con las pipetas el suero y también los reactivos. Si hay que diluir más que nada sí hay que diluir, pero los reactivos ya les dije que no son húmedos, son secos. Y lo que hace es pipetear el suero directamente en los cubreobjetos, directamente en el centro. Ahí se coloca, esos son los cartuchos, cada uno tiene un montón de esos slides y ellos van a estar colocados como en un carrusel. Déjame ver si se ve allí ahorita. En un carrusel en el equipo. Nosotros lo que tenemos que estar siempre abasteciéndolo de los reactivos, de las soluciones de dilución, porque diluye internamente. Uno le dice factor 2, factor 10, factor 5, el factor que ahí están los slides, ¿ves? Cada una de esas cositas, allí está, se va a dar la reacción y va a ser leída entonces. El sistema hay que estarlo abasteciendo de las puntas, de los reactivos y de los diluyentes, cambiándole los desecantes por la humedad. Y miren, se escogen las pruebas y es sumamente sencillo, es muy amigable y puedes entonces, si las pruebas salen muy altas, en el tope, en donde ya el reactivo no tiene el margen para leerte la cantidad, lo mandas a diluir y le dices en qué posición está y él te hace la dilución y te da entonces el resultado entonces ya, sin tener tú que estar multiplicando afuera por el factor de dilución porque ya se lo tuviste que incluir. Bueno, este equipo es sumamente bueno. Vamos a ver otro tipo de pruebas que yo sé que de repente ya la dieron en otras materias, que son las POC. Las POC son pruebas que se le conocen como las pruebas en la cabecera del paciente. Son pruebas que no se realiza tanto por el personal de laboratorio, sino por otro tipo de personal, médicos, enfermeras, el propio paciente, familiar del paciente, entonces las puedes realizar. Hay unas múltiples formas de referirse a ellas y estas fue como el primer nombre, que las POC son las pruebas Point of Care Testing, pruebas en el punto de cuidado, en la cabecera del paciente, descentralizadas, auxiliares, etc. Actualmente la prueba siempre debe estar apoyada por la tecnología del wireless tenemos que tener la conexión a internet entonces para poder que funcionen eficientemente. ¿Por qué? Porque son tan rápidas que el resultado debe ir inmediatamente al médico para que tome las decisiones, ¿verdad? Entonces se van a dar los resultados dentro de 5 a los 15 minutos y por eso necesitamos que esté adecuado con el internet, con la tecnología. ¿Cuáles son los equipos? Porque muchas veces se manejan equipos, otras son a base de cassettes. Urgentemente se pueden monitorear los gases arteriales, la glucosa, la mayoría de los electrolitos, el hematocrito y la hemoglobina, que son muy importantes también para tomar decisiones. Los que se hacen antes de la hora son este tipo de pruebas de marcadores cardíacos. En las 2 horas que siguen pueden hacerse pruebas que tienen que ver
con infección en el líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué son pruebas que no necesariamente las realiza el tecnólogo médico? Porque las muestras no tienen que pasar por un procedimiento de transformación para poder ser extraídas. Por ejemplo, una centrifugación. Se trabaja con saliva, con sangre total y con orina. Entonces, no necesitan que nosotros le hagamos nada entonces a esas muestras para poder obtener un resultado. Los dispositivos son muy ergonómicos, son muy fáciles de cargar y muy eficientes. Se pueden manejar pruebas virales también rápidamente, todas las hepatitis, dengue, las bacterianas, como por ejemplo el pylori, parasitarias. ¿Qué más? Bueno, estas pruebas entonces hay 5 puntos fundamentales para el uso de ellas. Por ejemplo, en las situaciones de emergencia, en donde el paciente requiere un diagnóstico veloz. Sabemos que los equipos que están en los laboratorios son muy rápidos, pero no son tan rápidos porque la misma tecnología en el laboratorio requiere que tú obtengas suero. Para obtener suero tenemos que darle un tiempo para que la sangre coagule eficientemente y poder centrifugar. Así que eso nos tarda, la preparación entonces preanalítica nos tarda para obtener el resultado. Mejora la atención en el ámbito hospitalario en zonas muy importantes como son los cuidados críticos, urgencias, las cirugías. En medio de una cirugía se puede tener un equipito de estos que te haga hemoglobina, hematocrito y puedes ver si el paciente está perdiendo mucha cantidad de sangre y proceder a una transfusión. La imposibilidad o discapacidad del paciente, si el paciente está encamado, no va a poder ser trasladado a un laboratorio, es muy difícil. Entonces, este tipo de pruebas ayudan. En los servicios ambulatorios de consulta externa para captar diferentes tipos de pacientes o atender a pacientes que se encuentran ahí ubicados. Y fortalecer la atención primaria de salud, o sea que los pacientes que ya tienen enfermedades crónicas pueden irse monitoreando en sus propias casas y mandando solo el resultado a los médicos. Entonces también son pruebas de screening que te hacen saber si estás por padecer una enfermedad o la estás padeciendo de forma muy temprana. La primera POC que se conoce es la diabetes, en donde los pacientes orinaban, colocaban las orinas en el piso y si llegaban las hormigas era porque la orina tenía mucha azúcar y ese se dijo que esa era la primera POC que estuvo haciéndose para los tiempos de los egipcios, imagínense. Entonces, inclusive esta prueba de las hormigas en la orina hasta hace unos 20 años todavía se realizaba en África, pero sabemos las condiciones de algunos países de ese continente, ¿verdad? Entonces, luego se desarrollaron las tiras de orinas que te dan mucha información acerca de la química urinaria y luego, entonces, los medidores portátiles de glucosa. Para el año más o menos de 1969 teníamos entonces los glucómetros, que todos los debemos saber manejar, chicos, saber colocar las tiras, las baterías y saber cómo se usa. Eso es sencillo, eso no es nada del otro mundo, pero si ustedes se topan con uno de ellos, no tengan miedo, simplemente sigan las instrucciones entonces que te dan los mismos, el mismo inserto. Para ver qué más. Ajá, el presente. Esas pruebas poco a poco están incursionando en el diagnóstico molecular. Ya ustedes saben que ese es el boom y es a donde nosotros vamos a migrar. El diagnóstico molecular va a ser parte de nuestras vidas. Ya no va a estar, como les había dicho en otras clases, centros de investigación, sino que va a ser parte de los clínicos. Estas pruebas deben consolidarse en una plataforma única, sería lo ideal, y que puedan ser en algún momento evaluadas por laboratorios de referencia. Lo bueno de esto es que las pruebas ya dijimos que no son invasivas y que va a haber un trabajo desde casa, o sea que muchas veces el paciente ni el médico tienen que salir de su casa para hacer un diagnóstico, para hacer una receta. Inclusive ustedes han visto ahora con la pandemia que las recetas electrónicas llegan a las farmacias y te las envían con delivery hasta tu propia casa. O sea que hay
hay un buen manejo entonces del telecommutaje. ¿Qué otras ventajas te da esta prueba? Que el tamaño de las muestras es mucho más pequeño, que debería haber menos errores porque estamos trabajando con un único paciente y por supuesto no hay generación de papeleo porque los expedientes van a ser virtuales. Se estuvo manejando en Panamá hace un tiempo, no sé si se ha dejado la idea de que en nuestra cédula tuviera un chip y que en el chip estuviera ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Se lo dije ahorita y ya se me olvidó. Nuestro expediente electrónico de nuestras enfermedades y de todos los exámenes estén registrados en nuestra cédula. Entonces, así se podría generar entonces un expediente electrónico y eso acarrea muchos beneficios, menos papeleo. Bueno, aquí están las ventajas de lo que se haría en cada una de esas 5 situaciones que les hablé anteriormente, que en los pacientes hospitalizados no va a haber tanto error porque las muestras, hay no sé qué pasa con los mensajeros que a veces, no sé si es que botan las muestras, se le pierde y hay un periodo de un agujero negro o de un triángulo de Bermuda en donde le sacan a las personas las muestras y cuando llegan al laboratorio llegan o sin papeles o sin muestras. Hay una cosa rara, o sea que esos errores ahí se pueden minimizar bastante. En los pacientes ambulatorios, por supuesto, menor número de visitas a los centros hospitalarios. En los pacientes agudos, que haya mucho, el flujo va a ser mucho mejor y mucha mejor productividad en el caso de esos pacientes que necesitan un diagnóstico muy rápido. En los pacientes crónicos, el monitoreo de sus propios analitos en sus casas los ayuda entonces para que el paciente haga su propia gestión. ¿Cuáles son los retos? ¿A dónde van a ir estas pruebas que sean sostenibles en el tiempo? Y eso sí se va a dar. La tecnología ahorita mismo es la vanguardia, lo que se está dando. Que haya relevancia de la tecnología en el resultado médico. Eso se da siempre y cuando el médico inmediatamente reciba el resultado. Tiene que estar conectado a internet para poder que se dé. Y que exista un sistema de archivos electrónicos donde toda esa información se guarde. Estos dispositivos, al ser pequeños, sí tienen una capacidad de memoria, pero lo ideal sería que esa información vaya a un expediente electrónico entonces de ese paciente. ¿Qué dice la OMS para el lineamiento del desarrollo de este tipo de tecnología? Que los precios sean accesibles, o sea, que todo el mundo pueda tener acceso a este tipo de tecnología, que sean muy sensibles, específicos, fáciles de usar, que su misma tecnología sea rápida y robusta. Algunos no necesitan equipos más grandes para poder manejarlos, o sea, un equipo bastante pequeño y que sean portátiles. Entonces, a mí me parece que esta tecnología sí es muy valiosa, no nos reemplaza, sino siempre hay espacio para poder entonces realizar algo más algo que esté a la vanguardia más de la tecnología. Y en este caso funciona muy bien, sobre todo a mí me parece que en los pacientes crónicos, en donde ellos se monitorean el azúcar, se la monitorean desde sus propias casas, por ejemplo. Los colesterol, triglicéridos, hay pacientes que sufren de triglicéridos altos. Entonces, vamos a ver aquí un gasómetro. Este gasómetro maneja esa tecnología en la cama del paciente. Tiene muchísimas características. Dice que almacena hasta 10.000 resultados, software amigable y va a estar entonces, cada tarjeta que está allí es para un paciente. Son tarjetas electrónicas en donde van a tener, por medio de esta tecnología, dispositivos que electrónicamente van a medir las concentraciones de los analitos que se están buscando. Allá con su equipito, le saca la sangre al paciente. Para los gasómetros la sangre tiene que estar anticoagulada. Y luego de eso entonces se procede a colocar el dispositivo y la tarjeta en el equipo. Esas son cosas externas. Y la sangre entonces puede ser medida
por esta entonces tecnología. Mientras la persona coloca el nombre del paciente, ya está el resultado. Ahí va marcando entonces los marcadores. Inclusive hay diferentes tipos de tarjetas, dependiendo de lo que el médico quiera con ese paciente. Tarjetas combos, son combos, así como en McDonald's. El combo que tú quieres, ese es el que el médico quiere, ese es el que te ponen en el hospital. Claro, esta tecnología no es barata, es algo costosa, pero si se puede adquirir. La medición de gases arteriales no es para llevar a casa, eso son cosas de urgencia. Y miren que la señal con el internet inalámbrico, enseguida el médico tiene el resultado y entonces llama y dice, bueno, denle tal cosa a este pacientito para que mejore. Es el equipo de el luminómetro de quimioluminiscencia. Yo les pongo nada más como unos vistacitos ahí para que vean que hay, chicos, hay una cantidad inmensa de casas comerciales que van a ofrecer entonces los diversos equipos. Hay equipos grandes que son de piso, que son como neveras. Hay equipos pequeños que son de mesa. Entonces, todo eso ustedes tienen que considerar a la hora de comprar equipos. Aquí dice, en esta diapositiva, que los CLIA son mejores que los RIA, los que tienen que ver con radioinmunoanálisis, con fluorescencia o con las enzimas. En realidad, para la medición de analitos de bajo peso molecular, como las vitaminas, sí son de buen desempeño. Recordemos que si usted trabaja en un área donde maneja mucho flujo de pacientes, necesita tener más de un equipo con más de una tecnología. Entonces, por si uno se daña, ya usted tiene otro. Y eso es lo que se procura, tener 2 o 3 equipos diferentes para poder entonces distribuir los diferentes tipos de analitos en ellos y encontrar entonces el balance en las tecnologías. Hay unos equipos que te traen incluidas todas las tecnologías a la vez, pero si se daña, pierdes todo, pierdes el paciente, pierdes todo, el equipo. Así que es bueno tener más módicos, pero que haya más equipos de eso. Este trabaja con una aguja única, absorbe la muestra del paciente, dispensa los reactivos y va entonces a medir la luminidad producida. Ahí está la fase sólida, en donde se producen entonces el sándwich. Los lavados los hace la misma aguja, porque en este tipo de reacciones donde hay implicados partes inmunológicas como los anticuerpos, siempre hay que lavar los excedentes, en su mayoría. Hay que lavar los excedentes. Trabaja un gran sinnúmero de muestras y el mismo equipo te dice lo que tienes que eliminar. Eso sí te dan los equipos. Ellos te dicen, tengo los desechos llenos, elimíname los desechos, tengo las cubetas de reacción están llenas, hay que eliminarlas, hay que colocarle cubetas nuevas, hay que colocarle agua destilada nueva para lavar. Y te permite entonces una gran cantidad de marcadores, no solo de química en general, sino que puedes medir marcadores de química especial también. Bueno, chicos. ¿Alguna consulta de lo que acabamos de ver?